como pretende ir a, diría la fenomenología contemporánea, a la cosa misma, eh, Hegel pretende no suponer, no dar definiciones y luego actuar sobre esas definiciones y tal, sino ir directamente a la cosa. Entonces, en ese ejercicio especular de cómo se va a desplegar el pensamiento, eh, lo inicial, lo primero con lo que se topa es un pensamiento inmediato, de lo inmediato. Eh, y cuando lo más inmediato, cuando pensamos, es lo indeterminado, sin concreción alguna de contenidos o propiedades o cualidades, que es la idea del ser en general, en el caso filosófico. eh, Cuando leemos esta parte de la lógica de Hegel, nos viene a la mente inmediatamente Parménides, la idea del ser en general, la verdad inmediata y sencilla en que las cosas son. ¿Qué es lo que sabemos de manera inmediata de las cosas? ¿Cuál es lo más inmediato que sabemos? Es que son. ¿Qué son? No sabemos todavía el qué. Eso ya son otras cosas. Es el que son. El ser en general no es nada específico. O sea, pensar el ser en la inmediatez es, es algo amorfo, es pensar la nada. Con eso se traslada al devenir, que muestra el paso del ser a la nada. O sea, el ser no es nada determinado, está en este espacio de indeterminación. ¿Va? No es el ente es lo determinado. Entonces, el ser es nada. Y el paso de uno a otro hace surgir la otra determinación del pensar, el devenir. La unidad de ser y nada genera el devenir. Esto también nos recuerda la manera en cómo construye el ser y la nada Sartre, que es una lectura de Hegel desde la fenomenología heideggeriana, hace una lectura de Hegel. Bueno, pues está este tema del ser y la nada, que más que conceptos son funciones del pensamiento, que es como afirmación y negación, que combinadas la negación, la afirmación y la negación dan lugar al devenir inmanente al pensamiento que se va a expresar cuando este pensamiento se objetiva. O sea, siempre esa va a ser una de las notas fundamentales del pensamiento hegeliano y de la dialéctica, que es la negatividad, la nada. La nada se va a expresar como negación, como la función de negación en el pensamiento. El devenir es la transición de unas determinaciones a otras, determinaciones cada vez más complejas. El devenir tiene los momentos del surgir y el perecer. Surge, perece. Una determinación sucede a las anteriores que aparecían como independientes. Una determinación inclusiva que integra a las anteriores como un momento superior. Ese movimiento del pensamiento tiene su concepto, que lo dice de manera así muy clara en la fenomenología Aufhebung, que se traduce por superación o por sobresumir. Bueno, hay varias formas de traducirlo. Lo de sobresumir es una buena traducción de la Barrière porque es es como el momento de superación y sumir es como el momento de que rescata lo anterior, sobresumir.
y las determinaciones superadas quedan incorporadas en las siguientes. O sea, no desaparecen simplemente, sino de alguna manera quedan integradas. Entonces, la nada es como este momento de negatividad y va a estar presente durante todo el proceso, ¿no? Eh, Ahora, el ente, la determinidad, le llama, lo traduce eh, el autor que dijimos hace un momento, del ser indeterminado se pasa al ser ahí. Este vocablo que muchos mm, aprendimos o lo vimos o lo vemos en Heidegger, significa una cosa distinta en Hegel. El Dasein, el ser ahí, es el ente particular, concreto. Con esto, que es algo parecido al todo de ti de Aristóteles, ¿no? Con esto se entra a la esfera de la cualidad, un algo. Y ya entonces del ser indeterminado, del ser en tanto que tal, que nos lleva a esta dialéctica del ser y la nada y la constitución del pensamiento en devenir o el devenir en el pensamiento, eh, pasamos a otra determinación, que es la determinación propia del ente, del ser ahí, ¿no? Del ente particular, de esto que está aquí, que es la pregunta que es un algo, y de la cualidad se pasará a la cantidad o a la medida. Son las determinaciones. Bien, el ente es un ser determinado. Pues pasamos del ser como ser indeterminado al ente como ser determinado. O sea, el ente es un ser específico, un algo específico. Y el ente es ese algo determinado y por tanto una cualidad. Cuando preguntamos qué cosa es, entonces es una cualidad. La cualidad es lo que es el ente en cuestión. Con el ente, el ser pasa a ser realidad, algo concreto. La realidad de lo que es ese ente. Y este, siempre va a estar ahí, siempre va a permanecer el tema del ser y la nada, van a ser funciones que van a estar durante todo el proceso de recorrido, o sea, el momento de negación o de negatividad. ¿Va? En el caso de los entes particulares, va a repetir Hegel algo que afirmaba Spinoza: toda determinación es una negación. O sea, tiene su momento de negación. Si algo es A, entonces no es ni B, ni C, ni D, ni ni nada de eso. Implica un momento de negación. Toda determinación es negación. Al ser tal cosa, no es todo lo demás. La negación del ente es lo otro. Algo y su otro están definidos, limitados, o sea, son finitos. Por tanto, cualidad necesariamente implica finitud. Lo limitado como negativo es también positivo. El límite es lo otro, pero su identidad, lo que sí es, lo positivo, no se define por sí mismo, sino que se da precisamente por eso otro respectivo. Lo otro ayuda a definir la propia identidad. La primera percepción hace aparecer la cualidad, las cosas particulares, como autosuficientes e independientes unas de otras, pero luego se ve que se implican entre sí. Las determinaciones de la esencia aparecen en pares inseparables: interior, exterior, causa, efecto. ¿Va? Vamos viendo los desplazamientos de las determinaciones del pensar. Algo y su otro son finitos, limitados entre sí. Lo infinito
es de inicio negativo a la negación de lo finito. Lo finito actúa dentro, lo infinito actúa dentro de lo finito, desbordándolo. Lo saca de sí mismo. El ser para sí es la culminación de la cualidad, la relación consigo mismo a través de lo otro. Entonces vemos cómo cuando pasamos de la indeterminación del ser a la determinación del ente, el ente implica cualidad, implica finitud y sus negativos, lo otro, lo otro que es la negación de lo propio, del algo, y lo infinito que desborda eh, al propio ente. Y luego pasa a otra determinación, la cantidad, de la cualidad a la cantidad. La cantidad de átomos aparece como una determinación extrínseca al ser de la cosa. Que sean muchos o pocos es indiferente a lo que la cosa es. O sea, la cualidad de la cosa, por ejemplo, los átomos es indiferente si son muchos o son pocos, no cambia lo que el átomo es, la cosa. ¿Verdad? La cantidad se engloba lo que entendemos por magnitud, cantidad en general y cantidad concreta. En este contexto es que Hegel piensa la continuidad y la discontinuidad. Esto es bien interesante porque eh, en la magnitud parece como si fuera un continuo, ¿no? La línea de continuidad, y es la idea de continuo en la tradición, nos refiere, otra vez estaremos pensando, por ejemplo, en Zenón, pero el cuánto es como el ser ahí de la magnitud, la cantidad determinada y limitada. La cantidad infinita es la otra cara. Mm, Esto es muy interesante porque la cantidad parece que no afecta lo que la cosa es y luego vamos a ver que sí afecta, que va a haber una discontinuidad, o sea, un cambio de cualidad. La continuidad es la misma cualidad en muchos quantums, pero, los, pero esa cantidad en determinado momento va a generar un efecto tal que constituye una discontinuidad, o sea que de la cantidad va a afectar lo que la cosa es, la cualidad, por tanto es una discontinuidad, un salto. ¿No? Esto es la relación dialéctica entre cantidad y cualidad, ¿no? Donde la cantidad sí va a tener que ver con la cualidad. Y luego viene la medida, que es la tercera determinación de la lógica del ser, que sintetiza la cualidad y la cantidad, ¿no? Este momento ¿no? Donde sí tiene que ver. La medida es una cantidad cualificada o una cualidad cuantificada. Un ser ahí con significado cuantitativo. Cuando decimos un kilo de frijol o una hora del día, aquí se analiza cómo un cambio cuantitativo se puede tornar cambio cualitativo. O sea, a partir de un punto de la magnitud de temperatura, el agua pasa de una cualidad a otra. O sea, por ejemplo, decimos, no, pues el hecho de que sean así, eh, la temperatura es una cantidad, es una medida, un litro, una temperatura, de un grado centígrado de agua, luego otro grado centígrado, luego otro grado centígrado, otro grado centígrado. Esa cantidad va a constituir un cambio y un salto de cualidad. El proceso es salto, de discontinuidad. Este proceso de la discontinuidad va a ser interesante cuando se analiza la perspectiva del pensamiento de la complejidad, ¿no?
Eh, entonces, así va la síntesis en la medida. Y luego viene la doctrina de la esencia, el mundo de lo inmediato, del ser, que es lo dado, y detrás de lo dado está lo esencial, o sea, la diferencia entre apariencia y realidad. En otras palabras, detrás del ser dado está el ser esencial. La lógica de la esencia medita esta relación de la esencia y la apariencia. Se piensa la verdad como aquello que se esconde tras las apariencias. Lo dado, lo fenoménico, lo que aparece y lo el ser esencial que está detrás de ello y que no está dado, que no aparece, que no se ve. La idea de finalidad es un supuesto que surge para poder explicar el comportamiento de la naturaleza o el espíritu, pero no es algo que esté en las cosas, no es algo dado, no es algo que aparece con las cosas. Como el ojo se explica como la necesidad del el hecho de la vista y el ojo y tal en los animales, ¿cómo lo explica la ciencia? Pues lo explica como la necesidad de la naturaleza con la finalidad de ver, una causa final, ¿no? Como supuesto entra. Es el terreno de la reflexión y las determinaciones de esta es la identidad, la diferencia y la diversidad. Lo diverso es la unión de identidad y diferencia y la comparación como forma de indagación. Son los métodos de las ciencias positivas, la manera en cómo se comporta desde la anatomía o la lingüística o hasta el derecho. Compara sobre los esquemas de la identidad y ve sus diferencias. La reflexión descubre la esencia interior. La reflexión es como un hundirse en el interior y ahí ver la esencia y llegar a lo que piensa que es el fundamento, ¿no? Es el principio de razón suficiente, que el principio de razón suficiente necesariamente va a constituir la idea de causa final. Como fundamento, la esencia ya no es un mero trasfondo indeterminado, sino la razón determinada de lo dado. En este contexto se tematizan dos determinaciones del pensar, forma y materia, o la materia como contenido, materia o contenido en forma que se implican mutuamente. La aparición de la esencia es la existencia, o sea, la existencia es la expresión de la esencia. La aparición es vista como expresión. Existere es emerger o hacerse visible, el ir hacia afuera de la esencia. Es como que la esencia se exterioriza, se hace visible. Se cree en la cosa en sí, se cree en la cosa en sí que tiene propiedades, las cuales son lo visible de la cosa. La cosa en sí es una abstracción. La cosa por ello se reduce a sus propiedades y es a través de ellas que la cosa se relaciona con el mundo. Su volumen, peso, color, lo hace todo. La coseidad se traslada de una esencia abstracta a sus propiedades. La misma idea de substancia aristotélica supone un interior distinto a sus propiedades. Y luego vemos que la cosa es sus propiedades. Luego las propiedades son concebidas como componentes o sustancias independientes pero visibles. En este proceso de comparación, la manera en cómo opera, aquí Hegel está estudiando cómo operan las ciencias positivas. La existencia es la exteriorización de la esencia, su aparición. Estamos ante una determinación del pensar, o sea, la idea del fenómeno. Fenómeno es la aparición externa de la esencia,
lo esencial o verdadero está oculto y lo esencial se hace consistente en la ley. Es la relación entre fenómeno y ley en las ciencias positivas. El mundo es el conjunto de los fenómenos que se explican por el conjunto de leyes que constituyen lo esencial o verdadero. Es como el interior de la naturaleza son las leyes. ¿No? Pero el mundo fenoménico contiene además un contenido inesencial. El mundo se establece como la totalidad de lo esencial y, lo inesencial. La idea de mundo habla de la unidad amorfa de la diversidad de lo existente. El contenido difícilmente se deja reducir a unidad. Esta es la estructura. Aquí está observando las determinaciones de cómo construyen las ciencias positivas su conocimiento en esta relación entre fenómeno e interior, fenómeno y ser, fenómeno y esencia. Y esto se va a traducir en cosas, conjunto de cosas, el mundo como conjunto de cosas en lo fenoménico y como conjunto de leyes en lo esencial. Y, y actúan a partir de la comparación entre identidad y diferencia, ven las diversidades y a partir de ahí van construyendo esas leyes que constituyen la esencia, lo esencial. Bien, continuamos con enseguida con este es el 2, el segundo video de la lógica. Continuamos en el tercero.